Vamos a continuar con la última vez que voy a hablar sobre esta serie de la Carta a los Corintios. Sabéis que no la he llevado capítulo a capítulo, ni una exposición como las que solemos hacer, sino que he ido simplemente a la temática, o más bien problemática, de la Iglesia. El apóstol Pablo escribe esta carta en respuesta, al parecer, a otra carta que me enviaron los corintios a Pablo, haciéndole o formulándole muchas preguntas. De ahí que aparece muchas veces la frase de Pablo, dice, en cuanto a lo que referencia a, entonces era dándole respuestas a cómo en principio debiera funcionar una iglesia. Recordamos que probablemente no había ninguna carta escrita, ni ningún evangelio, probablemente tendrían tesalonicenses, algunas otras que podrían decir, pero no era de la difusión en el primer siglo, no era que todas las cartas de Corintios las tenían todas las iglesias del mundo cristiano, estaba todavía en expansión. Y habría quien tendría alguna respuesta de Pablo y otros no le habían llegado esas copias escritas a otras iglesias, y más a la parte de Europa o el Mediterráneo. Entonces estamos en una etapa en que la Iglesia necesita consolidar normas y procedimientos en cuanto a actuar, y habían pues muchísimas dudas. Haciendo un poco de resumen, vemos que esta carta tiene un sentido universal, aunque va dirigida a los corintios. Da a entender Pablo de que estos problemas no solamente los tenían los corintios, aunque estos tuvieran sus problemas específicos y particulares, pero menciona mucho el sentido universal de la carta cuando dice que la carta va a los corintios y a todos aquellos que reunidos invocan el nombre del Señor Jesucristo. También dice en algún sitio que conforme se enseña esto en todas partes, como podemos leer en el 4:17, también ahí dice, os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, se estaba ya haciendo una norma a la hora de cómo adorar al Señor, cómo proceder en las iglesias. Una vez dice en capítulo 11, versículo 17, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios, habla también de costumbre. En el capítulo 14, 33 y 34 dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿vale? Son alusiones a que esta carta tiene algo así como una generalidad para que los santos en las iglesias pues funcionen. Ya digo, no había el Nuevo Testamento escrito para nada y todo lo que se hablaba eran profecías. Por eso el apóstol Pablo dice quien profetiza, y nosotros estamos pensando en la profecía esa de decir algo que nadie ha pensado y que pum, y se cumplirá tal tiempo. Pero claro, es que era profecía cuando alguien se levantaba y decía, como dijo el profeta tal, que se cumpliría y en los días de Cristo esto hoy se ha cumplido. Es decir, la palabra que estaba diciendo Pablo y que se escribía era profética, porque nadie antes había dicho algo parecido. Y el Espíritu Santo era el que llevaba los hechos, más que los hechos de los apóstoles. Muchos decimos que esta carta del libro de Hechos es los hechos del Espíritu Santo, porque era así. Dios hablaba en profecía, hablaba en lenguas y confirmaba su palabra a través de milagros y sanidades, porque eso era lo que se necesitaba en ese momento para confirmar a las iglesias, y que lo que estaban diciendo estos hermanos, que nunca había sido escrito, era profecía y que venía de parte de Dios. Así que el apóstol Pablo en una ocasión dice, si veis que lo que yo digo son cosas muy extrañas o muy contrarias a lo que es nuestra costumbre como judíos, o en fin, o conforme al pensamiento de este mundo, juzgad si hay entre vosotros videntes o profetas que determinen si lo que yo estoy diciendo son o no mandamientos del Señor. Es decir, estamos en esta primera época. Y
empieza a hablar y habla de los... El primer problema que pone son los personalismos que surgen. Yo soy de Pablo, de Cefa, en fin. No tenemos por qué obedecer a Pablo, no tenemos por qué seguir lo que dice Pablo, en fin, todas estas cosas que pudieran ocurrir, ya lo estuvimos viendo. También habla de la costumbre del velo y lo pone como bíblico, lo enseña, y es en este ámbito cuando dice que si alguien cree que esto es algo que se está inventando porque va en contra de las normas y usos, pues si veis que lo que yo digo, si se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo digo son mandamientos del Señor. Y vimos que el velo se trata de una actitud de obediencia a la autoridad de Dios y sumisión a su orden establecido, como dice también en Efesios, como al Señor. Nosotros enseñamos que el velo es bíblico, las mujeres responsables deben de hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, aunque como Pablo matiza, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no vamos a ser en este punto, pero sí vemos que es algo que enseña la palabra de Dios. También estuvimos hablando de todos aquellos desórdenes que entraban en la Iglesia y prácticamente de no permitir que el mundo entrara en la Iglesia. Y también, como no había normas, pues parece ser que en el orden de la casa de Dios pues no estaba establecido. Unos hablaban, otros también, y como tengo derecho y el Señor me da profecía, pues hablo, aunque otro esté hablando. Entonces Pablo dice, sí, pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Puedes esperar, porque Dios no es un Dios de confusión ni de desorden, y que salta la espoleta y aquí todos hablan sin entenderse unos y otros. Dios es un Dios de orden, no de confusión. El que venga de fuera, ¿qué va a pensar de nosotros? Entonces, dictamina en cuanto al proceder también de la Iglesia. Habla también en cuanto al liderazgo de la mujer, que no debe liderar en cuanto a la enseñanza. Y ahora, pues, debiera yo de hablar el capítulo 15 sobre la resurrección, pero como he dicho que solamente voy a tocar la temática o la problemática de la Iglesia, y esto es algo que Pablo, cuando empieza a hablar el capítulo 15, no dice, en cuanto a lo que me preguntaste o en cuanto a esto, no. Aquí es algo que Pablo ve que debe añadir a la carta, aparte de las correcciones hechas entre los primeros capítulos y esto, a modo de tapas, empieza alabando lo que hacían bien y entonces aquí también dice, pero... además, os declaro hermanos, es decir, no tengo que venir solamente con venga, esto tenéis que hacer o esto no lo hacéis bien, sino ahora quiero que os gocéis conmigo en un cántico glorioso a lo que es la resurrección de Cristo. Y es cuando empieza a decir, si Cristo no hubiera resucitado, madre mía, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Vana sería nuestra fe? ¿Seríamos mentirosos? ¿Qué cosa? El cielo vacío y nosotros sin esperanza. Y aquellos que durmieron en Cristo, nada, bueno, seríamos los más dignos de conmiseración del mundo, los más dignos de lástima, porque de verdad, ahora que pensábamos que teníamos algo buenísimo, tal, ahora resulta que no es verdad porque Cristo no ha resucitado. Como algunos dicen, ya había gente que espiritualizaba la resurrección. Ya había gente que decía que la resurrección no era un hecho de verdad, de que Cristo resucitó físicamente. Se está refiriendo a que ese nuevo ser en nosotros que nace, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, esa es la resurrección. Entonces Pablo dice que puesto que algunos están dudando de esto, hace esta oda, este cántico glorioso sobre la resurrección. Pero no lo voy a tratar puesto que no es un problema, sino todo lo contrario. Entonces nos vamos a pasar al capítulo 16, donde habla de la ofrenda. Unos poquitos versículos solamente. Dice así el capítulo 16 y último: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hasta aquí esta porción de las Escrituras, que nos habla de una parte muy importante de lo que es la vida de la Iglesia. No solamente es la predicación y el alcance a las personas, sino también el de ocuparse, digamos, de las cuestiones internas de sostenimiento, porque los que predican, evidentemente, necesitan que alguien les sostenga. Aquellos que tienen necesidades, las viudas, los huérfanos, necesitan que alguien le haga llegar sus necesidades más básicas. Entonces, lo pone y lo da como una especie de mandamiento. Dice, hacer igual que como yo indiqué en las iglesias de Galacia, que ya lo están practicando de esa manera. No es la primera vez que Pablo utiliza aquí el tema de la ofrenda, sino que lo refiere en varios lugares de que hay necesidades. Incluso tenemos que habla cuando hay viudas que sostener y que necesitó de todo un ministerio organizado. Acordad que se nombraron 7 diáconos para resolver problemas económicos entre las necesidades de la Iglesia. Pablo mencionó en Gálatas 2, 9 y 10, cuando se encuentra Pablo con los discípulos. Él venía de haberse convertido de aquella manera particular, era un perseguidor de la Iglesia, muchos no querían oír hablar de Pablo, le tenían miedo, y Pablo pues durante alguna temporada estuvo fuera, se calcula que entre 12 y 13 años, y recibió revelación del Señor. Y cuando se encontró con aquellos discípulos que él llamaba de renombre o reputados, y presentó su evangelio y vio que coincidía perfectamente lo que había recibido del Señor con aquellos apóstoles, estos apóstoles le dieron la diestra en señal de compañerismo y solamente le hicieron una objeción: que se cuidaran. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Y este mandamiento que recibe de los grandes apóstoles, Pablo lo asume y lo enseña ahora, que tiene la autoridad para hacerlo con las iglesias que él ha fundado, y dice que esto es algo que tenemos que hacer. El dinero no es una cosa que sea material y que parece que tengamos que dejarla de lado, que solamente debemos orar por las personas, pero las cuestiones de dinero, ay, eso no me gusta, no parece que tenga que ver. No, es algo que tenemos que tener asumido en la Iglesia como un bien. La ofrenda, en un principio, era adoración, y las ofrendas que estaban puestas en el libro de Levítico, había muchas. Había lo que era holocausto, que era, digamos, para el perdón de pecados, y era algo que tú tenías que hacer, pero luego había otra cosa, que era ofrenda, que era un poco más de gratitud hacia el Señor por sus bendiciones. Y esto lo llama ofrenda, porque en el Levítico menciona muchos tipos de digamos, ofrendas que no son, hay libaciones, holocaustos, ofrendas mecidas, pero la ofrenda era como alabanza y gratitud a Dios. Bien, nuestro modo de alabar también es como hacía el Señor Jesucristo. Él, cuando llegaba, no se dedicaba puramente a predicar el Evangelio y esperar que todo el mundo lo escuchara. Él llegaba, sanaba enfermos, daba de comer y hacía todo esto, y la gente decía, pues yo quiero saber qué es lo que va a hacer este hombre. La Iglesia tiene también ese cometido. Una de las partes de la adoración, de la alabanza, es dar de balde como nosotros hemos recibido. Y el Señor incluso habla de buenos administradores de la gracia de Dios. Y claro, administradores de la gracia de Dios no solamente es predicar y hacer estas cosas, sino también cuando dice el que da, que lo haga con liberalidad, sin agarrotamientos, que lo dé de corazón
y en abundancia. Y es así como la Iglesia ha hecho que la predicación también llegue a todos los lugares del mundo. Porque si no, ¿por qué se le llama la Cruz Roja? Fue una obra cristiana. ¿Por qué los hospitales se llaman así? Porque eran las hospederías de los cristianos que cogían a los leprosos, los pobres, y los cuidaban. Es una obra cristiana que hoy hemos dejado en manos de ONGs o de fundaciones o de cosas del gobierno, pero que no es una cosa que nosotros debemos dejar de lado. Y cada uno de nosotros conoce las necesidades que tenemos cerca o que nos tocan más el corazón. Pablo en Filipenses 4:18 dice que es también, aparte de una alabanza, también es un sacrificio por nuestra parte que tenemos que darle a Dios. Y él dice con este texto en Filipenses 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, que es la ofrenda, sacrificio acepto delante de Dios. Olor fragante por un lado, que es la ofrenda de gratitud que lo hacemos con alegría de corazón y como algo que queremos dar a Dios, no como un tributo, sino como algo que queremos hacer. Y también dice sacrificio acepto agradable a Dios, como cuando Dios... Ellos entienden muy bien este lenguaje que se está refiriendo al Antiguo Testamento, que la ofrenda que era de olor grato. El Señor lo percibía muy bien. Y nuestras ofrendas también son sacrificios de olor grato a Dios. Y Pablo acaba esto que está diciendo también como una alabanza y una promesa de parte de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, no es en vano tampoco la ofrenda que estáis ofreciendo. Tiene bendición y tiene alcance. Mi Dios, pues, os suplirá todo aquello que os falte. Bueno, sabemos que la iglesia en Jerusalén estaba necesitada. Sabemos por hechos que había muchas viudas, por eso sabemos lo de los 7 diáconos que fueron elegidos, porque había problemas y la iglesia estaba empezando a repartir alimentos y, en fin, algunos empezaron los problemas, que las viudas de los griegos se quejaban de que menos y tal, pero no se lo tomaron a broma y formaron un ministerio con 7 varones santos apartados por el Espíritu Santo para este menester. Lo cual nos indica y nos habla de que es algo bastante importante en la iglesia. Y sabemos que había también necesidad, porque hay un relato que habla de un tal profeta Ágabo que cogió y le dijo al apóstol Pablo que iba a venir una hambruna en Jerusalén y necesidades. Probablemente se cumpliría por este profeta Ágabo. Y entonces vemos que en varios sitios, puedo mencionar los textos, aparece que Pablo estaba preocupado por la necesidad de los santos en Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén, él se dedicaba al mundo gentil, pero aunque se dedicaba al mundo exterior, él sentía esa necesidad de los suyos también en Jerusalén y de proveerle de necesidad. Y entonces habla de cómo ministrar la ofrenda y como aquí vemos, veréis que él se encarga de que el conducto para que llegue a Jerusalén sea fiable y asegurarse de que le llega esta ofrenda. Ahora, podemos decir, ¿la ofrenda solamente está destinada a las necesidades de los pobres y todo? No. Si vamos a capítulo 5 de 1 Timoteo, ahí habla mucho sobre los deberes hacia los demás, a los ancianos, a los jefes. Y menciona que aparte de, si vamos a 1 Timoteo 5:11, menciona a las viudas. Y empieza a decir la viuda que de verdad lo sea. Vamos a ver, una viuda es viuda o no es viuda. Pero Pablo cuando dice la viuda que sea de verdad viuda, significa que aparte de ser viuda está desamparada de familia. La viuda que tenía familiares cercanos le pide que sean los familiares cercanos los que tengan
esa necesidad, o que sean los que cubran esas necesidades de la viuda. Y no cargar a la Iglesia con algo que tú puedas hacer. No estaría bien que tú, pudiendo sostener a alguien de tu familia, pues pidieras que de la Iglesia que formara parte para hacerlo, porque entonces le estarías restando a otras personas que quizás tuvieran más necesidad y que no tuvieran a nadie que las pudiera cubrir. Pero también habla de los ancianos y los pastores. El versículo 17, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y para matizar más de que está hablando del sostenimiento de los obreros, dice, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, podríamos repartir que la ofrenda de los santos va para las necesidades de los santos y se considera un puntal muy grande en la Iglesia la predicación y aquellos que promueven la predicación y el modo de sostenerlo. Es decir, tenemos estas dos necesidades. No pedimos diezmo, ¿vale? No estamos en el Antiguo Testamento. Cierto es que el Señor estableció que para la tribu de Benjamín, los levitas de la tribu de Leví, al no tener heredad ni herencia en lo que es el reparto de tierras, estableció que esta tribu debía ser sostenida por las 11 tribus restantes. Pero vamos, hablamos de la ley. Cuando aquí el Señor, en la nueva dispensación y a través de Pablo, nos dice que debemos ofrendar, aquí nos lo dice, pone un criterio, según haya prosperado. En otros sitios dice, según tu corazón, ¿vale? Y yo no digo hasta el diezmo, yo voy más allá, yo digo hasta que te duela. Y algunos pues tienen el umbral de dolor un poco más alto o más bajo, pero hasta que te duela. No es lo mismo una persona con un sueldo limitado, el 10% es inasumible en muchos casos. Depende de necesidades suyas, tendría que quitárselas para contribuir con ese 10%. Para los que tenemos 2 sueldos en casa y tenemos más disposición, el 10% nos es cómodo. Y digo, nos es cómodo porque yo tendría que estar en ese lugar, en ese lugar de un misionero o en ese lugar de esa persona que se ha ido más allá a ayudar, haber dejado mi casa, mis estudios y estar allí. Yo siento vergüenza por no hacerlo y mi parte cómoda es dar el diezmo o más del diezmo, porque lo difícil es estar allí. Cuando alguien tiene ese peso y esa carga para el Señor, para irse a Turquía, irse a otro país del mundo, a esos hay que apoyarlos con oración y con dinero, todo lo que haga falta. No podemos nosotros ser escasos. Tenemos que dar con liberalidad y tenemos que apoyar la proclamación del Evangelio. Nosotros, por ejemplo, en el entorno de los hermanos, pues sabéis que tenemos un órgano pagador que recoge las ofrendas que nosotros hacemos cada primera semana del mes, la llevamos a un sitio y ellos reparten conforme a un sistema de puntos, si tienen casa, si tienen alquiler, si tienen más hijos, si tienen menos, en fin, para que el obrero pueda sostenerse y dedicarse a la obra. Y es verdad que, aunque algunos damos de nuestro tiempo para la predicación, no es igual que un obrero. Un obrero está totalmente dedicado y las iglesias se notan el crecimiento por un obrero. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y Pablo lo sabe. Pablo sabe que hay viudas, que hay huérfanos, pero que el obrero es digno de su salario y que hay que apoyarlo. Y son los que predican las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Son aquellos puntales o puntas de flecha que se lanzan a otros continentes, a otras sociedades, y allí empieza a haber brotes del Evangelio. Es muy importante ese punto. Y ya digo, no es el diezmo lo que el Señor te haya puesto. Y una práctica que es muy buena es la que dice aquí: cada primer día de la semana tú apartas un dinero. Yo diría otra cosa, yo voy más lejos.
Yo voy el primer día del mes, cuando recibas la paga, pones en una cajita aparte lo que vas a entregar para el Señor y eso no lo tocas. Y te aseguro que esa costumbre funciona y no te duele tanto porque tú lo tienes apartado, ese dinero. Otra cosa, ese dinero no es para la iglesia solo. El Señor debe poner en ti las necesidades. Hay iglesias que predican el diezmo y además que todo el diezmo se reciba en la iglesia. No. Tú en tu corazón tienes pensado en alguna persona, algún otro ministerio que la iglesia no está ayudando, porque son muchos los ministerios, y tú tienes carga por ese ministerio, ofrenda. Da a la iglesia, si quieres tu mayor parte, pero si tú tienes otras necesidades, lo tienes que hacer. Ni se te impone dónde tiene que ir el dinero, ni se te impone la cantidad. Eso es tú y Dios y tu responsabilidad delante de Él. Y hay personas que con su poco dinero, lo poquito que dan, el Señor lo valora mucho. Como aquella viuda que dio 2 moneditas que tenía, que eso es nada. Pero lo poquito que tenía, seguramente lo que era el sustento de esa noche para poder cenar. Y yo creo que esa mujer cenó esa noche. Yo creo que la bondad del Señor a alguien le alcanzaría y le haría que esa ofrenda y sacrificio al mismo tiempo tuviera la bendición de Pablo, que dijo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si vemos que en las riquezas de Cristo Jesús que menciona Efesios, menos mal que las riquezas que ofrecemos es conforme a sus riquezas, no las nuestras. Y las riquezas de Cristo son muchísimo más grandes. En esto yo recuerdo a un hermano de allí de Melilla, él era médico, vino de la República Dominicana y estuvo trabajando algún tiempo para una clínica con un doctor famoso que recibía a gente de Estados Unidos, artistas y todo, para las operaciones faciales, cirugía, y se ganaba dinero. Y él decía que no se quejaba del sueldo que le pagaba, pero que este señor de allí era millonario. Dice, y cuando una vez estuvo hablando de la riqueza del Señor Jesucristo en Efesios, según sus riquezas, dice, ojalá me hubiera pagado no conforme a lo que marca el sindicato, sino me hubiera pagado conforme a sus riquezas, porque entonces mi sueldo sería muchísimo más grande. Bien, pues como es conforme a la riqueza del Señor Jesucristo, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, lo hará con grandeza. Es decir, yo por experiencia veo que en la ofrenda, cuanto más das, el Señor también te da más para poder ministrar. Y no lo digo como si fuera el Evangelio rosa de estos que te piden y te dicen, pacte con Dios. Y cada vez que se dice pacte, es esto. Tu compromiso con Dios se pacta por lo que tú ofrendas. O aquellos que están orando en directo en canales de televisión y cuando alguien da dinero, gloria a Dios. Pero si da mucho dinero, los gloria a Dios saltan y, bueno, le hacen una fiesta. Eso no es. Porque el que tiene más dinero tiene más oportunidad de hacer el bien. Entonces, el que tiene más dinero, pues tendría mucho mejor recibimiento de las promesas del Señor. Y no es así. No es así. Los cristianos también se reunían el domingo por lo que vemos aquí. No creo que se reunieran, dicho de otra manera, no creo que Pablo le estuviera diciendo, nosotros no nos reunimos domingo, pero cada domingo aparta un dinerito y lo pones aparte para cuando yo llega me lo entregas todo de golpe. No creo que aquellos cristianos no se reunieran y solamente apartaran el dinero. Habla de una práctica de reunión dominical. Habla de que dentro del culto de adoración, de los símbolos de la mesa, también se incluía, como nosotros hacemos, la ofrenda. La ofrenda como parte de la alabanza, como parte de expresión de amor, porque allí donde llega el dinero es una expresión de amor de la Iglesia para ayudar. Entonces lo pone como algo que
que se celebraba. Si bien en este caso lo que está diciendo Pablo es, yo voy a visitaros dentro de no sé cuánto tiempo, y lo que tengáis pensado darme, no lo hagáis en ese momento, sino que lo que ya tengáis apartado, me lo dais. Y esto lo hace Pablo con un buen sentir. O sea, yo llego y como soy muy conocido y vosotros me esperáis muy bien, soy un gran pastor, soy un gran líder, soy un gran predicador, os doy una charla motivacional y vosotros soltáis el dinero de esa manera, tal. No quiero que eso sea de esa manera. Quiero que sea un compromiso personal entre tú y Dios. No porque me habéis escuchado a mí decir esto y arrengando, y entonces como muchos hacen, pues llenar las arcas de dinero en ese sentido. Entonces, Pablo lo sabía, sé que voy a llegar en algún tiempo y que lo tengáis preparado, hermano. No voy a decir ni lo que tengáis preparado yo recojo. Y ahora bien, es tan importante esto que para que vosotros estéis totalmente confiados y tranquilos de que el canal o el medio para llegar a los santos en Jerusalén, vosotros vais a designar las personas en comité para que lleve el dinero. Y si aún así requerís de mi presencia para certificarlo, si es así, yo iré con ellos. Es así como acaba. Dicen los dos últimos versículos, y cuando yo haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esto nos habla, hermanos, de que el pueblo de Dios, aparte de ser dadivoso, también tiene que ser diligente. Fue diligente Pablo al modo de asignar las necesidades. No todo el mundo necesita igual. No todos son dignos de la misma ofrenda. La viuda que en verdad lo sea, que no tenga hijos. Otros que no quieren dedicarse al trabajo, que el que no trabaje, que no come, que puede mantenerse. El que pueda mantenerse tampoco tiene derecho a una ofrenda. Si yo tengo mi trabajo, pero también tengo mi tiempo libre para predicar al Señor, no requiero de que ninguna ofrenda, ni parcial ni nada, puesto que yo me puedo sostener. Y también es diligente en cuanto al modo de llegar la ofrenda. Tan que si fuera necesario, yo voy para certificarlo. Porque siempre hemos sabido que a veces alguien mandan ayuda, y eso pasa. Mandan trenes y camiones con ayuda y conforme va pasando por ciertos países se van quedando y no llega todo lo que tiene que llegar al lugar que nosotros queremos. Y en eso también tenemos que ser diligentes. Y Pablo nos llama a decir, somos generosos, hacemos las cosas, pero también vamos a hacerlas bien. De que no nadie indebido reciba lo que vosotros tenéis en vuestro corazón, porque vuestro corazón ha dicho que vaya para esto. Y haríamos flaco favor y desobedeceríamos la voluntad de Dios si además nosotros decimos, bueno, ya que estamos aquí, vemos otras necesidades, pues podamos hacerlo, en fin, todas estas cosas. Y la importancia de la ofrenda y la generosidad es muy importante. Y en definitiva, esto no es un impuesto. No es un impuesto, no es un tributo, es una alabanza a Dios, es un privilegio de los que estamos y participamos de la mesa, por eso lo repetimos cuando a veces hay alguien nuevo que no se sienta obligado a dar, puesto que los símbolos son para aquellos que se han hecho responsables y se han integrado en nuestra comunidad y lo han manifestado por medio del bautismo, y tampoco le pedimos que ofrendan, puesto que esto es privilegio exclusivo de los creyentes. Y así lo pone como parte de la adoración de la Iglesia del Señor. Pues bien, concluimos aquí el recorrido que he hecho de la primera carta de Corintios, visto de ese modo, parcial, temático, del funcionamiento de la Iglesia, y bueno, espero que haya sido de bendición para nosotros y tratar de andar en el orden que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de sus siervos como Pedro, Pablo y los apóstoles, para que andemos conforme a los principios y no tengamos nada que sea reprochable. Bueno, pues nos despedimos en oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra.
porque está llena de esperanza, está llena de alegría, Señor. También nos das guía en todo lo que tenemos que hacer, Señor, y nos sentimos confortados, nos sentimos que tú eres el que gobiernas, tú eres nuestra cabeza, que lo hacemos también con alegría, que en nosotros está el predicar el Evangelio, pero también llevar manos cariñosas a aquellos que lo necesitan, y que de nuestra ofrenda, Señor, sea de olor grato en tu presencia y también para ayuda entre tus hijos, que sea un mensaje de amor donde quiera que llegue. Pedimos también que tú sigas bendiciendo este día, que la apertura de tu palabra en esta tarde sea de bendición a aquellos que te buscan y que podamos disfrutar de este día apartado, santificado para ti, en tus promesas y en tu palabra, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén.